Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta nueva clase que lleva por nombre Principales actividades de mantenimiento programado en una central térmica de ciclo combinado o resumiendo por sus siglas CTCC. Durante esta clase veremos los mantenimientos programados que se le da a cada componente de lo que es una central térmica de ciclo combinado, empezando lo que es la turbina de gas, la turbina de vapor, el generador, el sistema eléctrico de alta tensión, los sistemas de refrigeración, las, la estación de gas o RM, la caldera y entrando un poco a lo que es el ciclo agua y vapor. Comenzando con el tema, veremos primero lo que es la turbina de gas. La turbina de gas es el elemento más complejo y el tecnológicamente más avanzado. En realidad, una central de ciclo combinado es exactamente igual a una térmica convencional, a excepción de la turbina de gas y las diferencias en la caldera. El mantenimiento de la turbina de gas tiene dos fases: el mantenimiento condicional, basado en observar el comportamiento de la máquina e inspeccionar regularmente sus partes internas, actuando en este caso de encontrar algo normal, y el mantenimiento en parada, con la organización de grandes revisiones en las que se combina sistemáticamente gran cantidad de piezas sometidas a desgaste. Podemos dividir las actividades de mantenimiento de la turbina de gas en tres grandes grupos: mantenimiento rutinario, inspecciones y grandes revisiones, las cuales hablaré a lo largo de esta clase. Ahora bien, las principales actividades de mantenimiento rutinario son las siguientes. La vigilancia de parámetros, tanto lo que es temperaturas en la cámara de combustión, presión y temperatura del compresor de la turbina, niveles de vibración en cojinetes, presión y temperatura de aceite de lubricación, caudal y temperatura de aire de irrigación, caída en la presión en los filtros de aire de emisión y temperatura en el escape, como parámetros más importantes. Tenemos también el análisis del aceite de lubricación, el del filtrado o sustitución cuando corresponde. Sustitución de los de prefiltros y filtros de aire de emisión al compresor de la turbina cuando la caída de presión alcanza un valor determinado. Limpieza del compresor tanto con el compresor en marcha como en el compresor parado. La calibración de la instrumentación, presiones y temperaturas fundamentalmente. Y las comprobaciones del sistema contra incendios. A su vez tenemos también lo que son las inspecciones. La inspección que se realiza a este tipo de turbina de gas son las inspecciones boroscópicas que tratamos en los videos anteriores, sobre lo que utilizando una herramienta especial que es el boroscopio. Esto se utiliza para comprobar el estado de las partes internas de la turbina. Suele comprobar el estado de las cámaras de combustión y quemadores y las distintas filas de álave de la turbina que presenta la turbina. Estas son las partes que son más sometidas a condiciones más extremas de funcionamiento, pues las temperaturas son muy elevadas y en el límite de la resistencia de los materiales. En las cámaras de combustión, las inspecciones boroscópicas tratan de buscar deformaciones y daños en los quemadores y en las paredes de la cámara. En los álabes buscan deformaciones de coloraciones en la superficie del álave y rozamientos entre partes en movimiento y partes estáticas fundamentalmente. Dado el caso, durante la inspección se solicite un alineamiento, se es posible realizar. Ahora bien, también se utilizan lo que son las grandes revisiones. Las grandes revisiones suponen la apertura de la turbina y la sustitución de piezas de desgaste. Entre los trabajos que se realizan en estas grandes revisiones son los siguientes: lo que es el cambio de álabes. Esto suele ser la parte principal del trabajo y lo realiza un personal muy especializado que pueda realizar este tipo de trabajo. Se sustituyen tanto los álabes fijos como los móviles. Los álabes que se retiran se envían al fabricante de la turbina para su recondicionamiento y así poder reutilizarlos en caso de que se averíe alguno de ellos. También está lo que es el cambio de la cámara de combustión.
Esto se cambia tanto los quemadores como la propia cámara. Tenemos también lo que es la limpieza manual de los álabes del compresor, en caso que nada más requieran limpieza. La revisión completa de toda la instrumentación, incluidos sensores, transmisores y cableado. Revisión y recondicionamiento en su caso de los cojinetes de apoyo, ya sea que se encuentren desgastado demasiado para lo que es la turbina, se necesita el recondicionamiento de estos. Si nada más se realiza una revisión, es necesario nada más la revisión visual de si están en buenas condiciones. La revisión completa de lo que es todo el sistema de lubricación, con cambios de filtro, de aceite, la revisión de las bombas, el cambio de los filtros, limpieza del depósito. De acuerdo a lo que es la revisión, también se puede revisar ya sea el cambio pertinente del aceite lubricante, si en dado caso que ya no se encuentre en condiciones de lubricar, o el filtrado nada más del aceite, realizar la filtración para sacar todas las impurezas dentro de lo que es el aceite lubricante. En caso de que se encuentre en buenas condiciones, eso lo decidirá un análisis de lubricantes. El equilibrado del conjunto rotor y el alineamiento de la turbina. También con el tiempo es necesario para llevar a cabo estas grandes revisiones suele ser alto. Las revisiones suelen ser superiores a un mes. Se acometen en estos momentos muchos otros trabajos en la planta, por lo que la cantidad de personal que se ve implicada en una de esas grandes revisiones suele ser grande. Ahora bien, al ser una central térmica de ciclo combinado, tanto utilizará una turbina de gas como utilizará una turbina de vapor. La turbina de vapor es un equipo bien conocido y muy experimentado. Hay que tener en cuenta que las turbinas de vapor han sido las responsables de la mayor parte de la energía eléctrica producida en el mundo. Su mantenimiento se basa en observación continua de determinados parámetros y en grandes revisiones periódicas, en paradas programadas. Como mantenimiento rutinario tenemos que el mantenimiento rutinario de esas turbinas de vapor consiste en el control de los parámetros principales que son las presiones, temperaturas y caudales en cada uno de los cuerpos de la turbina y el nivel de vibraciones en cojinetes. Se analiza periódicamente el aceite de lubricación que es lo que está dentro de ella. Ahora bien, dentro de lo que son las inspecciones, en las inspecciones programadas que se realizan durante paradas de corta duración, se realizan boroscopías para determinar el estado de los álabes y del rotor. Se comprueba también el buen funcionamiento de las válvulas que controlan el flujo del vapor a la turbina y se revisa el estado del acoplamiento con el generador. Y ya como grandes revisiones para la turbina de vapor, nada más es el trabajo principal en las grandes revisiones, es la sustitución de los álabes y el equilibrado del conjunto rotor. A diferencia de lo que es la turbina de gas, esta turbina de vapor tiene componentes un poco menos complejos que la primera. Por lo tanto, lo que es el mantenimiento rutinario, las inspecciones y las grandes revisiones que se le hacen no son tan complejas como la anterior. Por lo tanto, es más fácil de programar este tipo de inspecciones o de mantenimientos. Ahora bien, otra parte importante en lo que es el ciclo combinado tenemos el generador, el cual es un equipo auxiliar. El mantenimiento rutinario que se le da a este equipo generalmente es a diario y se comprueban los siguientes puntos. En lo que cabe las inspecciones visuales para identificar fugas, ruidos y vibraciones extrañas, entre otras anomalías que puede presentar este equipo. Ahora bien, en cuanto a la comparación de parámetros, tenemos lo que es la temperatura, tensiones de los distintos elementos, etcétera. Al ser un equipo que utiliza la electricidad como fuente de energía, se comprueban más los parámetros referentes a esto, lo que son las tensiones, los voltajes, las temperaturas que se generan dentro, al igual que lleva a ciertos lubricantes que también deberán ser inspeccionados. En cuanto a las inspecciones que se le hace al generador, al ser un equipo auxiliar, el mantenimiento es basado en su estado. Si se detectan anomalías en algunas de las diferentes pruebas y revisiones, se decide actuar.
Las inspecciones que se llevan a cabo en un generador y en su equipo auxiliar son los siguientes: lo que son las termografías del equipo de excitación y su transformador de manados y carcasa, lo que son las vibraciones del conjunto rotor, la comprobación del estado de las escobillas, las inspecciones visuales interiores para verificar la existencia de posibles rozamientos entre partes fijas y partes móviles, las pruebas de aislamiento de demanados, la comprobación de la sujeción y fijaciones, pruebas de presión en el circuito de refrigeración para detectar fugas, comprobación de sellos del eje del generador, análisis del aceite de sello y verificación de la estanqueidad del circuito y la comprobación de la instrumentación. Al ser un equipo auxiliar y no de grado crítico, no se le realiza paradas programadas al equipo para poder realizar lo que son las inspecciones o las tareas de mantenimiento. Por lo tanto, nada más existirán lo que son los mantenimientos rutinarios y las inspecciones. Otra parte importante de lo que es la central térmica de ciclo combinado son el sistema eléctrico de alta tensión. Por tratarse de equipos eléctricos, en su mayoría el mantenimiento es básicamente condicional, realizándose inspecciones periódicas en cada uno de los elementos principales, lo que son los trafos, interruptores y seleccionadores y la línea de alta tensión, para determinar el estado y si es necesario realizar alguna intervención. Diariamente se comprueban los principales parámetros, lo que es tensiones a la entrada y salida del transformador, las temperaturas del aceite y las tensiones a la entrada y salida del interruptor principal. El aceite de los trafos se analiza periódicamente para determinar su rigidez dieléctrica, la tensión interfacial, el contenido en humedad en determinados metales y el factor de potencia del aceite aislante. Si es necesario, se regenera o se sustituye, en caso de que así lo merite. Se comprueba el estado de las protecciones calibrándose si procede, y también se realiza las termografías para buscar puntos calientes dentro de lo que son los trafos. El único mantenimiento sistemático de trafo es la limpieza. Esto para mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento y que no intervenga no se forme ni un arco eléctrico dentro de lo que es el trafo. Igual que esto se puede detectar por lo que es la termografía y así darle solución en caso de que ocurra eso, ya sea porque el aceite aislante o la rigidez eléctrica del aceite no es adecuada o ya perdió dicha propiedad. El monitoreo de este tipo de parte de lo que es el sistema de alta tensión es muy crucial, ya que este podría ocasionar un cortocircuito en caso de que esté en fallo y poder ocasionar lo que es un siniestro. Puede estar involucrado tanto lo que es el personal, así como la vida o la integridad de algunas personas. Asimismo, lo que puede provocar un siniestro dentro de lo que son las instalaciones. Por ello, la inspección de estos tipos, de este sistema de alta tensión es muy riguroso. El interruptor principal y sus secciones tienen elementos mecánicos que es necesario inspeccionar periódicamente, aunque con una periodicidad anual o superior. Determinadas piezas de desgaste del interruptor son sustituidas sistemáticamente en dado caso que así lo merite. Ahora bien, la línea de alta tensión está sujeta a comprobaciones visuales, termografías, mediciones de aislamiento entre fases y entre cada fase y tierra y comprobación de protecciones. Este tipo de trabajo no se mira tan complicado, pero necesita de ciertas protecciones de seguridad para que no ocasione algún accidente dentro de lo que es las mediciones de este tipo de tensiones, ya sea porque las corrientes de alta tensión podrían ocasionar grandes accidentes al personal. Por eso se opta por comprobaciones visuales y las termografías que se pueden hacer a largo alcance. Ya lo que es la medición de aislamiento entre fase y entre cada fase, tierra, y la comprobación de protecciones, eso ya es un poco más, lleva un grado de peligrosidad más alto. Por ello, los trabajos estos deben ser con la alta seguridad para que no ocasionen ni un siniestro. El sistema de refrigeración de lo que es la central térmica de ciclo combinado es parte fundamental para su funcionamiento.
Eh, el sistema de refrigeración es relativamente sencillo dentro de lo que son esta central, pues están implicadas energías muy básicas como son los elementos más importantes que son las bombas que deben mantener el fluido refrigerante, normalmente es agua, en circulación y las válvulas que conforman el flujo y las tuberías que los conducen. Por tanto, se trata de elementos sencillos y bien conocidos. Ahora bien, al sistema de refrigeración hay que darle un mantenimiento rutinario. Diariamente se comprueban lo que son los parámetros normales de funcionamiento, lo que es presión, temperaturas y el caudal a la salida de las bombas de impulsión. Al condensador, presión y temperaturas a la salida del condensador y nivel de vacío de este. Si el circuito posee torre de refrigeración, habrá que incluir también lo que es presión, temperatura y caudal del agua de aporte a la torre, nivel de la torre y vibraciones y consumo de los motores de los ventiladores. Ahora bien, si el circuito de refrigeración está conformado por aerocondensadores, habrá que controlar el nivel de vibraciones y el consumo de los motores de los ventiladores. Con periodicidad mayor se realizan análisis de vibraciones de todos los elementos rotativos, bombas y ventiladores, generalmente de forma mensual, y la calibración de instrumentación generalmente con carácter anual. Ahora bien, hacer parte fundamental de lo que es de la central de ciclo combinado, se plantean lo que son las grandes revisiones para este sistema. Durante las paradas programadas, las principales actividades se centran en la comprobación del estado de los impulsores de las bombas de impulsión, en la limpieza de las balsas y en la comprobación de la tranquilidad de todo el circuito. Si presenta torre de refrigeración, se necesitará también realizar las limpiezas necesarias para que esté en óptimas condiciones de funcionamiento. También verificar lo que son las bombas de impulsión y así como los motores de los ventiladores. Si es por aerocondensadores, habrá que también checar lo que son el motor de los ventiladores. Parte importante también lo que es el ciclo combinado, tenemos lo que es la estación de gas o el ERM. Como mantenimiento rutinario tenemos que el principal elemento de la estación de gas es el compresor. Diariamente hay que comprobar lo que son los principales parámetros como lo que es el nivel de vibraciones, la temperatura de cojinetes, la presión de aceite y por supuesto la presión del gas a la salida del compresor. A diario también es necesario comprobar lo que es la presión diferenciada en filtros, el funcionamiento de las calderas auxiliares para el precalentamiento del gas y el correcto funcionamiento del cromatógrafo. Y por último hay que comprobar los valores de presión y temperatura del gas a la salida de la ERM y la ausencia de escape de gas en toda la zona. Como periodicidad es mayor, semanales o mensuales, hay que analizar vibraciones, analizar el aceite del compresor y calibrar el cromatógrafo. Eso nada más como parte de la rutina, pero con un tiempo establecido para realizarlo. Las inspecciones no se realizan en este tipo de elemento, pero lo que sí se realiza son las grandes revisiones, que son los periodos más grandes de revisiones o paradas que aprovechan para comprobar el funcionamiento de válvulas y para hacer pruebas de funcionamiento del sistema. Esto es un poco más riguroso a lo que es el funcionamiento del paso del gas ya después del compresor. Al ser un circuito grande de lo que es el paso del gas, es necesario realizar las posibles revisiones a lo que son las válvulas y las pruebas de funcionamiento, tanto en las tuberías. Esto para asegurar que las tuberías no se encuentren dañadas o las válvulas en sí y que permitan el paso ligero de lo que es el gas para lo que será utilizado en el ciclo combinado. La caldera de recuperación es un elemento estático cuyo mantenimiento es básicamente condicional. Es decir, basa su mantenimiento de observaciones y mediciones y se detecta una anomalía, se actúa. Como he estado diciendo, una caldera bien diseñada y bien operada con un control químico adecuado debe ser de muy pocos problemas. No obstante, la caldera tiene una serie de equipos auxiliares que necesitan determinadas tareas de mantenimiento, como son lo que es la bomba, las válvulas y la instrumentación. Las bombas trabajan en condiciones difíciles, pues las presiones de trabajo suelen ser grandes, sobre todo en las zonas de alta presión, donde las presiones de trabajo pueden llegar hasta los 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Eso supone que tener una utilización de técnicas predictivas, lo que son las vibraciones y termografías, y tareas de mantenimiento sistemático como son lo que es las grandes revisiones en un determinado número de horas. Las válvulas que se emplean en las calderas son de muchos tipos, tanto de seguridad, manuales, motorizadas, retención de mariposas, de clapeta, entre muchas otras. Y el mantenimiento de las válvulas supone la carga de trabajo más importante en una caldera. Genera gran número de intervenciones correctivas, algunas de ellas urgentes. Las condiciones más duras las soportan las válvulas de las zonas de alta presión, pero con determinadas operaciones tienen grandes gradientes de presión a un lado y a otra de la válvula. Ahora bien, lo que es la instrumentación es la principal causa de los fallos funcionales de una caldera. Los controles de nivel, presión, temperatura provocan multitud de problemas y curiosamente un alto porcentaje de las paradas de una central provocadas por la caldera lo que son por las señales falsas enviadas por una instrumentación que funciona incorrectamente. Por ello, la atención constante a la instrumentación es muy importante si se busca una alta fiabilidad de la instalación. Las tareas a realizar en una caldera de recuperación pueden resumirse en las siguientes, lo que son las tareas diarias. Estas tareas son las que habitualmente realiza el personal de operación. Tenemos primero la toma de datos y vigilancia de parámetros, lo que son presiones y temperaturas y los niveles. También tenemos lo que es la comprobación de ausencia de fugas de vapor y agua. Tenemos la comprobación de ausencia de ruidos y vibraciones extrañas de motores y bombas. Esto debe ser muy sistemáticamente inspeccionado, ya que esto provocará una deficiencia en lo que es la caldera. Ya lo que es la toma de datos, las presiones de entrada y salida de bombas y de consumo de motores también es parte fundamental del registro. Inspección visual de la instrumentación de los controladores y de todo lo que se refiere a lo que es la proporción de información de cómo está trabajando la caldera y los controles químicos correspondientes. También tenemos las tareas mensuales, que son los engrases de motores y bombas, si corresponden, y si no, se dejan igual a como están. En caso de que necesitan lo que es el engrase, se le hará saber a lo que es el área de mantenimiento para que lo realice, o si no, el operador lo realice propiamente. El análisis del espectro de vibraciones en motores y bombas, y eso ya es un poco más especializado, utilizando sistema de vibraciones para analizarlo. La comprobación del buen funcionamiento de motores en reserva y en los controles químicos correspondientes. Ahora bien, como es parte fundamental de lo que es el ciclo combinado, también se opta por establecer grandes revisiones. Durante las paradas programadas suelen realizarse las siguientes actividades, lo que son la revisión de quemadores en calderas con post-combustión, la revisión general de bombas de aportación de calderines, calibración y comprobación de lazos de presión, calibración y comprobación de lazos de caudal, la calibración y comprobación de lazos de temperatura y de lazos de nivel, la revisión de válvulas motorizadas, la inspección visual del estado de haces tubulares en el interior de la caldera, la comprobación y medición de la capa manet-pita, la inspección general de la estructura de soporte de interpretación principal, que no exista corrosión ni deformaciones principalmente. Ahora bien, también está la inspección del estado del aislamiento, esto por medio de las termografías, donde se utilizarán para realizar este tipo de análisis. La inspección general de los soportes de seguridad exteriores y las revisiones legales cuando corresponda. Esto es a la prueba de la presión de los elementos, el disparo de setas de emergencia, comprobación de valores de mediciones y la calibración de válvulas de seguridad. Y por último tenemos lo que es el ciclo agua-vapor. Los elementos que más mantenimiento requieren en el ciclo agua-vapor son los bypass o derivaciones de los circuitos de vapor directamente hacia el condensador y el propio condensador. El mantenimiento rutinario consiste, como siempre, en el control de los principales parámetros,
como había dicho, lo que son presión, temperatura y caudal dentro de lo que es el ciclo. En varios de los puntos del ciclo, a la salida de la caldera, a la entrada de la turbina de vapor, a la entrada y salida de los bypass. Y también es necesario recorrer periódicamente el circuito en busca de fugas y ruidos anormales. Esto se puede realizar también por medio de la utilización de la termografía infrarroja para detectar fugas dentro del circuito. Ahora bien, durante las paradas que se le realizan a todo el circuito del ciclo agua-vapor, se revisa lo que es la calorifugado del circuito y el estado de las tuberías y soportaciones. Se sustituyen algunos componentes internos de los bypass que sufren gran desgaste y se limpia e inspecciona el condensador. Hablando directamente de lo que son los bypass, los bypass de turbinas permiten el funcionamiento del generador de vapor con independencia de la turbina durante el arranque, la parada y el cambio del estado de la central. Las válvulas bypass son generalmente importantes para lo que es el sistema de ciclo combinado, por lo que son utilizadas durante lo que es el arranque y las paradas normales de lo que es el ciclo combinado. Al igual que debe funcionar con niveles de ruido aceptables para que este no perturbe lo que es el funcionamiento, así como el diagnóstico de lo que son las bombas y turbinas